Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid P. ¿Por qué nos besamos si somos mujeres? Por Teresa García. Hola, bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid P. A riesgo de que a alguien le pueda no gustar este material, he decidido publicarlo con mucho gusto para que todo el mundo pueda conocer distintas realidades y sobre todo recordar que al margen de nuestros gustos o preferencias o incluso de lo que nos pueda parecer adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto, eh, por encima de eso está la tolerancia y el respeto. Así que es para ello, para pensar que nosotros no somos dueños de otras personas ni de las decisiones que toman otras personas, y que despierte lo que despierte en nosotros simplemente es un reflejo de que nosotros pues no podemos ser felices, ¿no? Así que como esto es un canal de desarrollo personal, de crecimiento, de autoconocimiento, es una manera de autoconocerse y de conocer las experiencias de otros seres humanos. Así que gracias a la autora por escribir este material, gracias a vosotros por escucharlo. Te quiero mucho, te espero en mis redes sociales. Introducción al audiolibro por la autora. Tristemente, todavía vivimos en una sociedad enferma de complejos en la que se critica y se rechaza lo que no se entiende. Nos han inculcado que el amor entre dos personas del mismo sexo es algo aberrante, exclusivo de gente depravada y maniática. La humanidad tiene sus propias creencias basadas en el adoctrinamiento que se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, todo eso producto de la constante programación mental. Ni siquiera podemos tener plena conciencia de quiénes somos en realidad. Vivimos creyendo todo lo que nuestra mente dualista y llena de arrogancia nos dice. Es por eso que te invito a que a través de la hermosa voz de Cristina Ingrid puedas cerrar la puerta de tu mente y abras de par en par las puertas de tu corazón para que puedan disfrutar de esta hermosa historia de amor. Agradecimiento. He tenido la oportunidad de escuchar a Cristina Ingrid desde hace 2 años y a través de su voz he sido capaz de ir más allá de los límites de mi mente. Conectar con Cristina ha sido un regalo muy hermoso que me ha dado la vida. Ella me dio la oportunidad de que mi primer libro, Un viaje eterno e intangible, fuera escuchado por miles de personas a través de su canal de YouTube. Ahora, con gran respeto y admiración, quiero expresarle a Cristina Ingrid mi más profundo agradecimiento por transmitir por segunda vez todo aquello que ha nacido desde lo más profundo de mi ser. Gracias, Cristina, por esa alma tan generosa y abundante de amor al prójimo. Teresa García ha escrito 5 libros que llevan por título Un viaje eterno e intangible, disponible, como hemos dicho, en este mismo canal de audiolibros. ¿Por qué nos besamos si somos mujeres? La presente obra. Ruedas, una heroína diferente. Las crónicas de Miabu, cuentos de mitos y leyendas. Y muy pronto estará disponible Las crónicas de Miabu 2, cuentos de Navidad. Todos estos libros los pueden encontrar a la venta en la librería más grande del mundo, en Amazon. ¿Por qué nos besamos si somos mujeres? Por Teresa García. Para ti. El instante en que me enamoré de ti, en ese preciso instante en el que con una mirada conectaron nuestras almas, supe que en el camino habría muchas espinas, y aún así me arriesgué. Porque ¿cómo no amarte, si con solo mirarte todo lo haces posible? Has creado alas en mi mente con las que he volado a lugares maravillosos. Has permanecido en la lucha diaria. Incansable guerrero de alma indomable que siempre va sembrando flores para adornar mi camino. Esa manera de amar tuya tan delicada, tan limpia y plena, me acaricia el alma y me hace inmensamente feliz. Ha sido tan hermoso el haberte entregado mi corazón. Tomada de tu mano, descubrí que soy libre cuando me atrevo a amarte, sin importar las miradas que nos juzgan y condenan.
Gracias por ser mi cómplice y mi fiel compañero de aventuras. Llegaste a mi vida de la manera que menos me esperaba, como un oasis en mi desierto. Tú mi locura, yo tu razón. Agradecimientos. Ante todo, agradezco al Creador de mi existencia. A ti, amado mío, que has vivido la crueldad e injusticia del mundo. A ti que por amor sacrificaste tu vida a cambio de nada. A ti entrego cada letra escrita en este libro. Bendigo y les doy mi más sincero agradecimiento a cada uno de esos seres invencibles que, a pesar de tantos obstáculos, han sabido llevar con orgullo y dignidad la estafeta LGBTQ+. Gracias por abrirme su corazón y su confianza. Ha sido un privilegio contar con su apoyo. La comunidad LGBTQ+, convive a diario con el resto de la población. Algunos de ellos se expresan libremente y, por el contrario, otros prefieren ocultarlo, reprimiendo su identidad y sus sentimientos por miedo a enfrentarse a su familia y a la discriminación de su entorno social. Lo cierto es que aunque la sociedad intenta adaptarse a las evoluciones sociales, todavía existen muchos prejuicios y aún se les da mucha importancia a las etiquetas. Quizás seas una persona hetero o tal vez eres gay. Sin importar quién seas o la ideología que tengas, es mi deseo que disfrutes esta historia de amor en donde el destino une a dos mujeres de mundos muy diferentes. Espero que algún día, no muy lejano, todos los seres humanos hablemos con una sola voz, la voz del corazón, y juntos encendamos una llama de amor en millones de corazones para crear un mundo en donde prevalezca la empatía, el amor y el respeto que cada ser humano merece. Nota de la autora. Bienvenido, querido oyente. Hoy es un día muy especial, ya que después de 5 años de anhelar escribir y publicar el libro ¿Por qué nos besamos si somos mujeres?, al final se me ha concedido. Deseo fervientemente que a partir de la lectura de este libro seas mi compañero de aventuras. Me parece fascinante conectar contigo, ya que ni siquiera nos conocemos físicamente, así que no hay problema absolutamente de nada. Te invito a que juntos comencemos a recorrer el camino que nos llevará a conocer a través de esta historia. Quiero aclarar que este libro está basado únicamente en las experiencias de vida de las protagonistas. De ninguna manera me considero una profesional en el tema. Mil gracias por leerme o escucharme. Teresa García. Capítulo 1. Morir para renacer. Para comenzar una nueva vida, hay que morir una y otra vez hasta tocar fondo, dejando atrás todo aquello que alguna vez fuimos. Qué vueltas da la vida. Y es que si me hubieran conocido antes, nunca lo hubieran imaginado. De verdad. Comenzaré esta historia relatando un poco de mi vida. Soy García, una mujer madura de 50 años. Nací en una época en donde el machismo predominaba. Me educaron para rechazar todo lo que no era aceptado por la sociedad, ya que se consideraba algo sucio y prohibido. Así que, siguiendo las reglas establecidas, me convertí en una persona machista, misógina y homofóbica, entre otras muchas manías, aunque todo eso fuera en contra de mi propia naturaleza. Muchos años de mi vida fui una mujer heterosexual, esposa y madre de familia. Como la mayoría de las mujeres de mi época, me casé pensando que mi vida era como un cuento. Por mucho tiempo soñé con un marido trabajador y amoroso, con una casa linda y unos hijos hermosos y sonrientes a los que nunca les haría falta nada. En mi adolescencia sentía que era muy afortunada porque había conocido al príncipe que me rescataría de mi propia vida. Comenzamos nuestro matrimonio con mucha ilusión. Desafortunadamente, cada uno vivía su propia fantasía, esperando encontrar en el otro todo aquello que creía necesitar. Con los años, nuestra relación se volvió sumamente complicada. Ninguno de los dos teníamos la madurez suficiente para darnos cuenta de que el amor era algo muy diferente a lo que pensábamos.
Cada uno actuaba a través del miedo, de los traumas y las fracturas emocionales que habíamos heredado de nuestros padres. No tuvimos la capacidad de construir los cimientos necesarios para edificar nuestro matrimonio, y aunque tratábamos de ignorar las señales de alerta, a medida que pasaba el tiempo las cosas se tensaban más y más. Fue difícil aceptar que habíamos fracasado en nuestro matrimonio. Finalmente, fui yo la que agarré el valor para quitarme la venda de los ojos. Fue duro enfrentarme a la gran mentira que tenía que inventarme todos los días para soportar esa situación. Pero debía ser valiente para tomar la mejor decisión. Ya no solo se trataba de mí, se trataba de lo que día a día estaban aprendiendo mis hijos. Les estaba enseñando que vivir en una relación carente de respeto, compromiso y amor era lo correcto. Dolió mucho tener que lidiar con la imagen del matrimonio que imaginé que iba a tener y nunca tuve. Mi ego estaba destrozado. Sentía lástima por mí. Mi decisión de separarme prácticamente me convirtió en madre soltera. Tenía miedo de no poder con una responsabilidad tan grande. Mi gran reto y mi única prioridad era hacer que mis hijos marcaran la diferencia. Quería hacer de ellos personas exitosas, con gran fortaleza y sobre todo muy independientes. Una cosa me llevó a otra y terminé trabajando arduamente, tratando de dar siempre un extra en mis labores, sacrificando los días de descanso para cumplir con la obligación de sacar adelante a mis hijos, pero el dinero nunca fue suficiente, aunque toda mi energía estuviera concentrada en ello. A medida que avanzaba en mi obsesión, me iba desconectando de todo lo que no tuviera que ver con mi objetivo. Mi vida era un caos. La casa, los hijos, el trabajo. Vivíamos en un constante desorden. Hasta hoy en día no entiendo cómo salí adelante en medio de tanta tristeza, de tanto dolor y confusión. ¿De dónde saqué la energía y la fuerza necesaria para afrontar la adversidad de criar a 5 niños? Como han de imaginar, yo vivía muy ocupada y no tenía el tiempo para pensar en mí, y mucho menos consideraba la opción de rehacer mi vida amorosa, sobre todo después de un matrimonio fallido. Eso estaba más que descartado. Al paso del tiempo, mis hijos crecieron, y como era de esperarse, cada vez eran más independientes. Tenían sus propios conceptos y creencias. La convivencia iba cambiando. Ya no era lo mismo. Ahora eran ellos los que comenzaban a imponer su criterio y su punto de vista. La estructura de la supermamá comenzó a tambalearse. ¡Qué duro! Muchos años de mi vida los había dedicado a ellos y cada día eran más autosuficientes. Mi propósito de fortalecerlos se estaba convirtiendo en realidad, y aunque eso me llenaba de orgullo, no dejaba de pensar ¿qué iba a pasar conmigo? Estuve tan enfocada en asumir el rol de madre que se me olvidó darle importancia a un pequeño detalle: planear mi futuro. ¡Qué golpe de realidad! Las reglas del juego estaban cambiando, y aunque en mi corazón de madre fue difícil aceptarlo, tuve que aprender en carne propia que nada en esta vida es para siempre. Yo ya no era el centro de su mundo. Ahora todo era distinto, y eso solo era el comienzo de todos los cambios que iban a suceder. De pronto mi vida había cambiado. Lamentablemente perdí mi trabajo, después de laborar 15 años ahí. Me sentía enojada y a la vez triste. Para ser honesta, tenía mucho miedo. Comenzaba a pensar que debido a mi edad no volvería a conseguir un empleo. Sin embargo, esa pérdida me ayudó a tener el tiempo suficiente para volver a tener conciencia de mi propia existencia. Una tarde estaba observándome en el espejo. Parecía como si estuviera hechizada. Me veía como si no me reconociera. ¿Dónde estaba yo? Era como si hubiera estado encerrada dentro de una cueva por muchos años. Había perdido mi esencia y mi identidad. Me había marchitado. Hacía mucho que ya no me parecía en nada aquella que fui alguna vez. Comencé a reflexionar acerca de la actitud que había tomado en los últimos años. Había dejado mi vida en pausa, en medio de la nada, y esa manera de actuar me llevó a ser mi propio verdugo. Toda la presión y las complicaciones de aquellos años tan ajetreados de crianza me habían quitado el permiso de sentir. Me fui perdiendo en el trabajo y las obligaciones, y todo eso me fue reduciendo. ¿En qué me había convertido? ¿Qué deseaba para mí? No podía responder a ninguna pregunta. Mi vida la había proyectado a través de mis hijos. ¿Y ahora? ¿Qué iba a ser de mí? Fue en ese momento en que me di cuenta de que estaba totalmente desequilibrada. Pasé días reflexionando en cuántas veces había muerto y cuántas otras volvían a nacer.
Tuve que morir dentro del vientre de mi madre para poder nacer en un mundo nuevo. Murió la niña que alguna vez fui para vivir mi juventud. Segundos antes de dar a luz, murió la mujer y nació la madre. Así, en cada etapa de mi vida fui dejando atrás todo aquello que era para transmutar en un ser diferente. Y ahora nuevamente tendría que enfrentar la muerte para revelar mi nuevo nacimiento. Tenía conciencia de ello. Tomé la decisión de continuar mi camino comenzando a reestructurarme desde lo más profundo de mi ser. Y así, como si fuera arcilla, empecé a moldearme de nuevo. Poco a poco fui reinventándome. Dejé de sentir pena por mí y a cambio iba percibiendo la magia de mi simple existencia. Me fui llenando de aceptación y de amor. Ya nunca más me abandonaría. Ese era mi momento. Ya era hora de hacer de mi vida una prioridad. Quería celebrarme, estar orgullosa de la mujer que era. Ya había invertido muchos años de mi vida para los demás. Ahora tenía que darle valor a mi existencia. Me discipliné para bajar de peso y mejorar mi imagen. No puedo decir que fue fácil, me costó mucho mantenerme firme para continuar con el proceso de cambiar el rumbo de mi vida. Pero valió la pena, ya que en el momento menos pensado me di cuenta que me había quitado algunos años de encima. Lo que me daba vitalidad y optimismo estaba llena de energía. Todo iba mejorando. El ocuparme de mí hizo que cambiara mi actitud y aunque no podía cambiar la realidad, pude mejorar la percepción de mis circunstancias. Después de algunos meses de buscar trabajo, conseguí que me llamaran de la empresa en que tanto deseaba lograr. Gracias a Dios. Había llegado el momento de volver a incorporarme en el mercado laboral, pero esta vez disfrutaría mi trabajo. Me daría la satisfacción de desarrollarme, ordenadamente, sin sentir tanta presión económica. Estaba construyendo mi propia felicidad. Ya no sentía la necesidad de vivir a través de los demás. Había elegido mi camino y cada día lo iba cimentando. Mi transformación y el nuevo trabajo me dieron la oportunidad de relacionarme con nuevas y diferentes personas. A los pocos días de estar laborando, el señor Alonso, gerente de la empresa, me presentó con el equipo de ventas. Había alrededor de 40 personas y entre ellas se encontraba López. Capítulo 2. ¿Nacen o se hacen? Hay personas que desde pequeñas sienten que su cuerpo y la forma en que su entorno las tratan no corresponden con la manera en que se reconocen a sí mismas. En cambio, otras personas nacen después de morir, comenzando una nueva vida con valentía y amor propio. Soy López, y mi historia es como la de muchas personas que, como yo, desde que tenemos uso de razón, nos hemos identificado como varones a pesar de vivir atrapados en el cuerpo de una mujer. Por respeto a lo que soy, contaré mi historia refiriendo a mi persona con el género masculino. Toda mi existencia ha sido, digamos, singular. Desde que llegué a este mundo tuve que luchar por mi vida, ya que mi aterrizaje fue algo forzado. Nací antes de tiempo y casi no había esperanza de que sobreviviera. No obstante, siempre he sido una especie humana que resiste y supera casi todo lo que le pueda ocurrir. Al nacer, toda mi familia esperaba que fuera una persona normalmente heterosexual, pero por desgracia para ellos no lo era. Desde pequeño me identifiqué como un niño. Jugaba como ellos y quería ser uno de ellos. Incluso soñaba con despertar convertido en un hombrecito. Durante mi infancia y adolescencia, llevé en secreto mi orientación sexual. Frecuentemente escuchaba a las personas decir que ser homosexual era algo muy malo. El ser gay te convertía en gente indeseable. Era como una maldición. Me entristecía el solo imaginar que decepcionaría y lastimaría a las personas que me amaban. A veces me preguntaba por qué había nacido así. Vivía tratando de ser diferente, tanto así que llegué a sentir culpa por ser quien era. Fui creciendo y como el dinero no sobraba en casa, me vi en la necesidad de trabajar para ayudar a pagar mis estudios en la escuela preparatoria. Entre las compañeras del salón de clases había una joven llamada Nora. Ella era una chica que sabía cuidar de sí misma. Se distinguía por su gran estatura y aunque era una nerd, su personalidad era imponente y eso hacía que muchos compañeros la respetaran y hasta la temieran. Nora era la más aplicada de la clase y de alguna manera eso me acercaba a ella. Compartíamos el mismo gusto por estudiar.
pero la verdadera razón de querer ser su amigo era mi inseguridad. En ese tiempo mi aspecto era muy femenino, pero dentro de mí vivía oculto el hombre que en realidad soy. No era nada fácil aceptarme. Vivía muy atemorizado y por eso era necesario aprender a proyectar la fuerza y la seguridad necesarias para salir al mundo. Y yo suponía que al estar cerca de Nora podría lograr mi objetivo. Al cursar el segundo semestre, Nora y yo ya éramos muy unidos. Admiraba mucho a mi amiga y sentía que había algo que nos conectaba. Sin embargo, yo no tenía la suficiente confianza para revelarle mi verdadera identidad. Temía que ella se alejara de mí pensando que yo tenía algún interés diferente hacia ella. No era así. Por la misma época conocí a Marco, un joven de unos 20 años, muy agradable. Claramente era un chico heterosexual. Él era el encargado de checar los tiempos de traslado de algunas rutas del transporte público. Diariamente yo tomaba el camión que me transportaba en el trayecto de la escuela a mi casa y casualmente la estación en la que Marco trabajaba era la misma en la que yo bajaba del camión cada tarde. Irónicamente, ese lugar quedaba frente a una tienda de abarrotes en donde se reunía un grupo de gays. Ahí se intercambiaban libros y realizaban tertulias literarias, a pesar de que los clientes a cada rato interrumpían. En ese grupo había maestros, doctores, abogados, etc. Era como un club de amigos intelectuales al que yo añoraba pertenecer y Marco era amigo de todos ellos. Podía notar que Marco se sentía muy atraído hacia mí. Al principio me molestaban muchísimo sus cortejos, pero al darme cuenta de que él tenía esa cercanía con aquellas personas, surgió en mí un interés inmediato hacia Marco. Esa era mi gran oportunidad de acercarme a la comunidad gay. Yo había cumplido 17 años y todo el mundo comenzaba a preguntarme por qué no tenía novio. Al principio yo inventaba alguna excusa para que dejaran de preguntar. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, cada vez la insistencia y la presión social eran más intensa. Ante el temor de ser juzgado y rechazado, comencé una relación con Marco, aunque jamás sentí atracción por ningún hombre. Marco se convirtió en mi pantalla. Él era mi escudo de protección. Pero por dentro me sentía muy atormentado por aparentar ser lo que no era. Muchas veces sentía la imperiosa necesidad de salir de aquel closet tan oscuro y asfixiante. Trataba de agarrar el valor suficiente para sincerarme con mi madre. Pensaba que podría decirle la verdad y dejarme de tanto enredo, pero de pronto me acechaba el miedo a lastimarla. La veía tan tranquila, viéndome como su hija. ¿Qué pasaría si recibiera semejante noticia? Quizás sería incapaz de sobreponerse. Seguramente estaría impactada, triste y decepcionada. No podía atreverme a lastimarla de esa manera. Decidí que lo mejor era esforzarme aún más para sentir amor, o algo parecido, hacia Marco. En verdad quise convencerme de que ser heterosexual era lo correcto. Prácticamente me obligaba a renunciar a mi verdadera identidad, y esa actitud me hacía cada vez más infeliz. Me sentía fragmentado, desgarrado por dentro, y casi sin percatarlo poco a poco fui cayendo en el alcoholismo. Quería huir de mí y no podía conseguirlo. Por el contrario, la relación iba avanzando. Marcos se estaba ilusionando con la idea de casarnos. Y aunque yo trataba de poner de mi parte, muy dentro de mí escuchaba una voz interna que no dejaba de atormentarme. No sigas con esto. No podrás ignorarme por siempre. ¿Vivirás fingiendo toda tu vida para complacer a los demás? ¿Y si con el paso de los años te arrepientes? ¿Qué va a suceder ahí? Aunque trataba de ignorar mi voz interior, sabía que era la verdad. Desesperado comencé a pedirle a Dios que me mandara una señal para saber lo que debía hacer, y por supuesto que me la mandó. Al poco tiempo mi madre recibió una trágica llamada. Mi amiga Nora había sufrido un accidente en el cual lamentablemente había perdido la vida. ¿Qué? No puede ser verdad, exclamé. Yo no podía creerlo. Sentía horribles espasmos en el estómago. Mi mamá me acompañó al funeral. Yo iba con la esperanza de que todo fuera una confusión, pero lamentablemente era verdad. Ahí estaba mi amiga del alma, metida en una caja. Quería abrazarla, devolverla a la vida, pero ya no estaba en este mundo. Era algo tan increíble y doloroso ver su cuerpo tan joven e inerte. Me costaba respirar. Dolía demasiado su partida. Al ver mi reacción, mi madre me abrazó. Y después de que me tranquilicé un poco, fuimos a darle el pésame a la familia.
Entre los asistentes me sorprendió ver al grupo de amigos de Marco. Se les veía muy afligidos, como si conocieran a Nora. Confundido, me dirigí hacia ellos para saludarlos. «Hola, ¿qué hacen aquí? ¿Ustedes conocían a Nora?» Para ellos, yo era la novia de su amigo Marco. «Así es», me contestaron cabizbajos. Luego uno de ellos se acercó a susurrarme. «¿No sabías que Nora era parte de la comunidad?» «¿Qué dices? No te entiendo». No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. «Digo que tu amiga Nora era lesbiana. ¿No lo sabías?» «Claro que no. Ella me lo hubiera contado. Éramos muy unidas». «Seguramente Nora no te lo contó por temor a que la rechazaras. Ella era muy discreta, ni su familia sabía de su homosexualidad». Me quedé mudo. ¿Qué podía decir? Mis lágrimas no dejaban de brotar. Qué irracional era todo lo que estaba sucediendo. Pobre amiga mía, y yo que creía saber todo de ella. Dios mío, ¿era necesario perder a mi mejor amiga para darme cuenta de que era como yo? ¿Por qué nunca fuimos honestas? Vivimos ocultando nuestra homosexualidad por miedo a decepcionarnos y ahora jamás podríamos sincerarnos. Ya no había tiempo ni camino de regreso para Nora. Había muerto mi amiga y con ella murió una parte de mí. Ya en la madrugada, mi madre y yo regresamos a casa. Aturdido por todo aquello, me dirigí directo al baño para ducharme. Pasé horas ahí inmerso en mis pensamientos. Nora había muerto oculta tras el personaje que todos querían ver en ella. Vivió una vida clandestina sin oportunidad de salir a la luz. Estaba muy enfadado conmigo por llevar un disfraz que aborrecía, por involucrarme en una ridícula relación sentimental y por no tener el suficiente valor para salir a la luz. Nora me había dejado una dura lección. Al paso de los días, Marco continuaba insistiendo con la boda. Sentí que ya era hora de parar esa farsa de una vez por todas. ¿Qué valor podía tener mi vida si solo vivía para no incomodar a los demás? Sin esperar ni un minuto más, terminé esa relación absurda. Estaba muy cansado de perder mi tiempo y de que perdiera el suyo. Luego de terminar mis estudios de preparatoria, se me presentó la oportunidad de irme a los Estados Unidos y por supuesto que no la desaproveché. Era urgente escapar para poder respirar. Y así comenzaría una nueva vida lejos de todos, en donde sin molestar a nadie podría atreverme a ser yo sin tener que fingir nada. Fue muy liberador. Lejos de mi país, me sentía en plena libertad de ser yo mismo. Conseguí trabajo y tiempo después conocí a París. Ella era una linda chica. Me sentí atraído por ella y podía notar que París también estaba interesada en mí, y aunque me aterraba pensar en su rechazo, aún así me atreví a invitarla a salir. Ella aceptó mi invitación, lo que me hizo sentir muy emocionado y agradecido. No podía creer que aceptara salir con alguien como yo, como si yo no valiera lo suficiente. Luego de algunos meses, París y yo nos fuimos a vivir juntos. Estaba muy ilusionado. Creía que con ella podría formar una hermosa familia. Buscaríamos la forma de tener un hijo y nuestra vida sería tan plena y feliz como la de cualquier otra familia. Lo que en algún momento era un sueño imposible, ahora juntos lo haríamos posible. ¡Qué maravilloso! Lamentablemente no fue suficiente toda la emoción y la ilusión que sentíamos. La verdad, no teníamos ni idea de cómo llevar nuestra relación. A París le avergonzaban las demostraciones de amor en público, por lo que teníamos que disimular que éramos solo amigas, y aunque me lastimaba esa situación, la aceptaba. Mi mente se hacía la absurda idea de que así éramos felices. Llevaba ya 2 años al lado de París, y ya no estaba disfrutando la vida a su lado. La actitud que ella tenía hacia mí era cada vez más hostil. Siempre la sentía molesta e incómoda conmigo. Comencé a creer que yo era muy poca cosa para París, y eso hacía que me aferrara aún más a ella. Una y otra vez me repetía que si me esforzaba lo suficiente, París terminaría por enamorarse de mí. Era mi necesidad de sentirme aceptado. Muchas veces me tragaba el dolor que sentía. Mi estado de ánimo dependía del buen o mal humor que tenía París. A veces no quería llegar a mi casa, ya no sabía cómo sobrellevar esa situación. Nuestra relación se tensaba cada día más. Como si toda esa situación no fuera suficiente, nuevamente comencé a refugiarme en el alcohol. Solo así sentía que podía calmar mi tristeza y frustración. Un día apareció Jimena, una compañera de mi trabajo. Era la primera vez que una mujer me coqueteaba de esa manera.
Ella quería seducirme y eso me halagaba y despertaba mi interés. Era muy difícil resistirme a Ximena, ya que a ella no le molestaba nada de mí. Poco a poco comencé a tomar malas decisiones. Cada que tenía oportunidad salíamos juntas a algún bar. Teníamos una relación sin compromisos y a pesar de saber que esa relación me estaba destruyendo, no podía parar aquello. Cada vez mi cinismo aumentaba. Una noche de fiesta ya alcoholizado, tuve el impulso de hablarle a mi madre para confesarle quién era su hija en realidad. Abrí mi corazón temeroso y se lo conté todo. Pero quedé muy desconcertada con su respuesta. Mi madre siempre lo había sabido. No estaba sorprendida para nada. El único sorprendido era yo. Qué absurdo era todo esto. ¿Cuánto tiempo viví atormentado ocultando mi homosexualidad? ¿Por qué tuve que alejarme para hablar de algo que era tan evidente? ¿Por qué desde mi infancia se ignoró mi verdadera identidad? No podía entenderlo. Tal vez ella hubiera preferido vivir en la negación sin tener que escuchar esa verdad saliendo de mi boca. Si ella supiera todo el sufrimiento que tuve que pasar al tratar de no causarle más problemas en su vida, quise evitar que sufriera por algo que ella ya sabía. En muchas ocasiones sentí la necesidad de salir corriendo para besar y abrazar a mi familia, pero me detenía, porque no quería incomodarlos, y mucho menos ocasionar que sufrieran por mi culpa. He tenido que vivir con muchas preguntas de las que todavía no encuentro las respuestas. Por algún tiempo seguí viviendo al filo de la navaja, y a medida que avanzaba ya nada me satisfacía. No había alcohol suficiente ni aventura amorosa que pudieran anestesiarme de los problemas que tenía en mi casa. Comencé a sentirme asqueado, triste y decepcionado de mí mismo. ¿Qué estaba haciendo de mi vida? Nunca imaginé convertirme en un ser tan egoísta y despreciable. El remordimiento y la culpa comenzaron a invadirme. Como era de esperarse, París se enteró de mi infidelidad y tuve que encarar toda esa situación y nos separamos por un tiempo. Dejé de lado esa vida desordenada y comencé de nuevo a esforzarme para volver a merecer el cariño y la compañía de París. Desafortunadamente, todas nuestras carencias afectivas nos hicieron volver a intentarlo. Regresamos con la ilusión de que nuestra relación mejorará, pero al paso del tiempo todo se iba tensando nuevamente. Al cabo de 6 años decidimos regresar a México. Cuanto más nos acercábamos a llegar, más nostalgia sentía. Tenía mucho tiempo de no ver a mi familia y necesitaba sentirlos cerca. Mi relación con París ya era muy tóxica, pero para ese momento ya nos habíamos acostumbrado a vivir así. En mi necesidad de verme como un hombre, comencé a ejercitarme para tener un cuerpo musculoso. Quería un corte de cabello masculino y vestir como un varón de pies a cabeza, pero necesitaba contar con la aprobación de París para no incomodarla. Tristemente para mí, ella no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Todo aquello fue abriendo una brecha gigantesca entre nosotros. Cada vez nos comunicábamos menos. Poco a poco se fue muriendo lo que alguna vez llegamos a sentir. Pasaron 18 largos años en donde se nos fue la juventud en una relación en la que nunca fuimos felices. Lo único que nos mantenía viviendo en la misma casa era la costumbre y el miedo a la soledad. Yo me sentía muy desgastado. Aparte de que mi relación con París se iba a la basura, la vida seguía golpeándome fuertemente. Había perdido todo mi capital en un mal negocio y prácticamente quedé en bancarrota. Estaba harto de no ser leal a mí mismo, harto de aceptar migajas de afecto, harto de creer que no merecía más de lo que tenía. Me sentía harto de mí, harto de todos y de todo. Me vi en la necesidad de comenzar nuevamente con una mano atrás y otra adelante. Empecé a tocar puertas para conseguir trabajo. Toqué muchas, pero en cuanto veían mi apariencia, me negaban la oportunidad de ganarme la vida. Nadie quería contratar a alguien como yo. Eso dañaría la imagen de la empresa. Era señalado como un apestado, como un peligro latente. Yo me sentía muy desesperado, pero no me daba por vencido. Una tarde, París y yo salimos a caminar por el centro de la ciudad. Íbamos distraídos, platicando, cuando de pronto a París le llamó la atención un anuncio muy llamativo pegado en un poste. Ahí decía que estaban solicitando personal y ofrecían atractivos ingresos. Pensé que era un fraude. Ya habíamos ido a varios lugares donde prometían altos salarios y después de la supuesta capacitación te forzaban a comprar sus productos. Para ese momento ya estábamos en números rojos. No había dinero para nada, apenas si sobrevivíamos. Aún así, ella insistía en ir a ese sitio. Nunca me imaginé que al llegar a esa empresa, mi vida iba a cambiar para siempre. Comencé a trabajar.
No fue nada fácil crear mi cartera de clientes, pero con el tiempo logré tener una nómina aceptable. Aunque mi trabajo me mantenía muy ocupado, mi relación con París iba de mal en peor. Cada día se deterioraba más y más. Hasta que llegó el día en que decidimos terminar con toda esa dependencia malsana. Cerrar ese ciclo de mi vida fue una de las decisiones más sensatas de mi vida. Gracias a esa experiencia, pude darme cuenta de que mi valor no dependía de la aceptación de otras personas. Por fin pude entender que mi vida era muy valiosa y tan digna de respeto como cualquier otra. En la empresa hubo algunos cambios en el personal y uno de ellos fue el de la secretaría. Ni por un instante llegué a imaginar que sería precisamente ella la que cambiaría el rumbo de mi vida. Y así conocí a la señorita García. Capítulo 3. Mirando a través del alma. Para ver lo que realmente somos, es necesario dejar atrás todos los conceptos y prejuicios. Mi mirada se dirigió por un momento hacia ella. López vestía como un caballero. No obstante, ella se había ganado el respeto de muchos en la empresa. Era considerada una líder por su gran dedicación y disciplina en el trabajo. Tenía el carácter fuerte y determinante, pero a la vez era muy sociable y carismática, y eso le ayudaba a ganarse la empatía de las personas para lograr sus objetivos. Debo confesar que me causaba mucha curiosidad observarla y me intrigaba pensar cómo había logrado llegar a ser quien era y por cuántas cosas tuvo que haber pasado para definir y defender su identidad. López no parecía intimidarse por las burlas o comentarios que algunos compañeros le hacían. Por el contrario, siempre se le veía segura y de buen humor. Saludaba con una sonrisa franca a todos y parecía orgullosa y feliz de ser quien era, y la verdad eso me causó algo de envidia. Siempre me llamaron la atención las personas que tenían el valor de distinguirse del resto, defendiendo sus propios principios e ideales. Me producían profunda admiración y respeto. Aunque López era de estatura pequeña, irradiaba muchísima seguridad. Sus pequeños ojos negros y alargados parecían sonreír cuando hablaba. Sin embargo, en su mirada se podía observar la nostálgica tristeza de muchas batallas perdidas. Toda mi vida fui una mujer homofóbica y aunque me costaba trabajo no juzgar a López, siempre trataba de ser prudente y respetuosa. Temía que al tener algún trato laboral con ella, yo cometiera la imprudencia de hacer algún comentario fuera de lugar. Así que, en la medida de lo posible, me mantenía alejada para evitar ese tipo de situaciones. Siempre he creído que el cerebro es un extraño e inexplicable laberinto. Muchos pensamientos comenzaron a inundar mi mente. Todas mis creencias y la percepción que tenía acerca de la homosexualidad se contraponían al conocer a López. ¿Cuántas veces escuché cosas terribles de los gays? ¿Cuántas otras veces expresiones despectivas hacia ellos? ¿Y ahora qué pasaba conmigo? Sí, me había encontrado a López en mi camino y al mirarla mi mente entraba en conflicto. Lo que veía era lo contrario a todo lo aprendido en mis programas mentales. Comencé a tratar de comprender su comportamiento y su extraño mundo. Tenía que encontrar una explicación lógica entre tanta confusión, por lo que era importante tratar de saber todo de ella, sin juzgarla ni cambiarle nada, observando solamente el flujo natural de su existencia. Solo así podría percibir claramente una visión diferente para descubrir su verdadera esencia y no solo al ser humano que ella era. Durante el tiempo en el que observé a López, pude percibir su gran seguridad y fortaleza. Seguramente en su transitar por la vida había recibido insultos y desprecios en muchas ocasiones, pero indudablemente cada golpe la fue fortaleciendo. Su conducta, sin lugar a dudas, no era el resultado de un solo factor. López había tenido la habilidad de superar cada obstáculo, transformando todo su miedo y dolor en aceptación y amor hacia ella. Solo así pudo enfrentar todas las batallas de una sociedad enferma de miedo y complejos. Ella sabía que ser lesbiana no la hacía menos o más que cualquier otra persona. Me hubiera encantado mantener mi mente limpia para descubrir mi propia identidad, mis ideas y principios, es decir, no ser una copia barata de los pensamientos y conceptos de otras personas. Lamentablemente, al nacer, a ningún ser humano se nos permite irnos descubriendo, ni amarnos tal y como somos.
Capítulo 4. Mi orgullo es mi identidad. No soy una broma, ni soy una cosa rara. Soy un ser humano que ha tenido que enfrentar infinidad de desafíos en su vida para poder aprender a amarse y respetarse. La señorita García era una hermosa buga, una mujer madura muy atractiva. Tenía un hermoso cabello largo que recogía con una cola de caballo. Era alta y su apariencia era de una mujer muy fina y elegante. Era angelical. Me preguntaba, ¿de dónde había salido esa mujer? ¿Y quién era ella? En este mundo existen mujeres que, sin importar su edad, son extraordinariamente atractivas y su manera de comportarse las hace irresistibles, y García era una de ellas. Cada vez que la señorita García llegaba a la oficina, parecía un imán atrayendo las miradas de todos los que estábamos allí. Ella irradiaba una energía maravillosa, era como un sol iluminando todo. Me gustaba la manera tan amable en que se dirigía a todos nosotros, era muy agradable y simpática. Pero al paso de los días, pude notar que a veces la señorita García me observaba discretamente, y eso me hacía sentir algo incómodo, y aunque me había acostumbrado a que las personas me vieran con recelo, su mirada me hizo sentir algo intimidado. Pensaba que quizás mi forma de vestir y de comportarme le causaba curiosidad. Tal vez me veía como un bicho raro y no comprendía todo lo que veía en mí. Yo no estaba dispuesto a sentirme avergonzado por mostrarme tal y como soy, mucho menos disculparme o dar explicaciones por ser auténtico. Había recorrido un camino muy largo para sentir aceptación y orgullo de mí mismo. Así que la señorita García tenía que acostumbrarse a verme así o tendría que tomar la decisión de buscar otro trabajo. La palabra buga hace referencia a la mujer heterosexual. Capítulo 5. Auxilio. Me estoy enamorando. Desde hace cientos de años, el amor y la sexualidad se ha relacionado con la reproducción de la pareja heterosexual, la familia, los hijos y el matrimonio. Pero nunca se le quiere relacionar con el derecho que tiene el ser humano para elegir su vida y expresar libremente el amor y su sexualidad. Estaba hecha un lío. Por un lado, mi mente prejuiciosa hacía que juzgara y rechazara a López por ser quien era, y por otro lado admiraba el valor que tenía para exhibir su singularidad y mostrarse muy orgullosa de sí misma. Tenía que ser sensata y ubicarme en la realidad. No podía permitir que me dominara el sentimiento. Todo esto que estaba surgiendo en mi interior tenía una fuerza extremadamente peligrosa. Era importante que no comenzara a idealizar a López. Al fin y al cabo, la vida es como es y a cada quien le toca lo que le toca. ¿Qué me importaba quién era ella si solo era una extraña para mí? Yo ya no era un adolescente para perder mi tiempo en tonterías, y además yo no era quien para interferir en su mundo. Ya bastante habrá tenido que enfrentar en su vida siendo lesbiana para que todavía yo la descontrolara con mis dudas y tonterías. A pesar de todo lo que estaba sintiendo, tenía que simular que López no me interesaba absolutamente nada, pero por más intentos que hacía era imposible. ¿A quién quería engañar? Aun sin sincera acercarme a ella, aun sin mirarla, ya estaba dentro de mi mente y mi corazón. La angustia comenzó a apoderarse de mí. Auxilio. Me estaba enamorando de alguien que era todo lo que siempre había señalado, juzgado y rechazado. Jamás lo hubiera creído. ¡Qué locura! Me estaba atreviendo a aceptar que sentía lo que nunca creía sentir por alguien como ella. Mi corazón estaba pasando por encima de todos mis programas mentales. Me estaba permitiendo sentir libremente sin importar nada más. Iba dejando que me guiara el corazón y sin notarlo poco a poco, estaba cruzando los lineamientos de lo correcto y lo aceptable, rompiendo las cadenas de mi mente. A medida que nos íbamos conociendo, todo iba fluyendo sin murallas que nos dividieran. Era tal la conexión entre nosotras que no eran necesarias las palabras, nos hablábamos con solo mirarnos. A pesar de ser tan diferentes, teníamos muchas cosas en común. En pocos meses ya éramos muy cercanas. Me encantaba platicar con López. Ella tenía la sensibilidad de escucharme con atención y mirarme con ternura y dulzura. Siempre tenía las palabras indicadas para mí. Recuerdo que una hermosa tarde del mes de junio salimos a caminar por un hermoso jardín y comenzamos una de tantas charlas que solíamos tener. De pronto nos quedamos extasiadas admirando el espectáculo de un hermoso atardecer. En ese momento nos miramos en silencio y... Capítulo 6. Mi amor
no hace daño. Soy lesbiana, pero eso no quiere decir que haya perdido mi valor por serlo. No he nacido devaluada o siendo una psicópata como algunos piensan. Soy una persona como cualquiera. No hay por qué temer. Mi amor no daña a nadie, simplemente porque el amor es libre y nunca llega a nuestra vida con una hoja de instrucciones. Cierto día tuve la necesidad de solicitarle algunos datos a la señorita García. Al acercarme a ella pude ver sus hermosos ojos castaños. Me da pena decirlo, pero no recuerdo cuánto tiempo pasamos conversando, ni siquiera sé de qué hablábamos. Me perdí en su mirada. Era como si nuestras almas se estuvieran reconociendo. Nunca me había pasado algo similar. Sentí que dentro de mí había una energía que reconocía la energía de García y se conectaba con ella. Era como estar compartiendo el mismo espíritu. Me sentía muy desconcertado y no entendía lo que estaba sucediendo. Comencé a sentir miedo de acercarme a ella. No quería hacerme ideas absurdas en mi mente. Lo que creía ver era solo un espejismo. Sería peligroso comenzar a ilusionarme para terminar por enamorarme de una buga como ella. Ese era un sueño prácticamente imposible. García era una mujer encantadora, pero no dejaba de ser toda una dama heterosexual. Tenía todas las cualidades que atraen a la mayoría de los hombres y yo no tenía ningún derecho a incomodarla. Siempre he creído que el respeto es la base de todas las relaciones humanas. Y así como siempre he exigido que me respeten, doy el mismo respeto a las personas. Y aunque tengo clarísima esa parte, confusamente estaba naciendo una llama dentro de mí. Era una llama que irradiaba una luz hermosa y cálida. Una luz que solamente García tenía el poder de encender dentro de mí. Cuando fui descubriendo ese sentimiento, me sentí enojado y decepcionado de mí mismo. ¿Cómo fue posible tal descuido? ¡Qué falta de respeto hacia ella y hacia mí! Se estaba convirtiendo en alguien muy importante y eso era peligroso, se estaba adueñando de mí. Mi mente me repetía una y otra vez que García siempre había tenido una vida heterosexual y era justo por esa razón que se volvía inalcanzable. Pero a pesar de toda mi terapia mental, cada vez que cruzaba alguna palabra con ella yo no podía dejar de sonreír. Me encantaba esa mujer casi hasta la locura. Verla cada día, aunque fuera solo un momento, me llenaba el alma de un gozo inmenso. Iniciamos una relación de amistad. El estar cerca de García me ilusionaba y me hacía muy feliz, y creo que ella sentía lo mismo. Los dos estábamos creando un mundo nuevo, lejos de todos los complejos y miedos del ser humano, en donde nuestras energías nos unían cada día. Con el tiempo me convertí en su confidente y dolorosamente tuve que escuchar la historia de su matrimonio fallido y de cómo después de muchos años de lucha para sacar adelante a su familia, estaba abriendo la puerta para conocer a otros hombres, dándose la oportunidad de rehacer su vida amorosa. Me quedaba más que claro que quería continuar su vida al lado de un hombre y que por ningún motivo contemplaría la posibilidad de fijarse en mí. Para ella solo era su amigo. Qué difícil era despedirme de ella cada día, pero tenía que callarme y decirle un «nos vemos mañana» como un simple amigo. ¡Qué tormento! Yo no quería separarme de ella ni un momento. El sentimiento me estaba rebasando. Cuando no estaba cerca de ella, mis ojos extrañaban la hermosa mirada de García. Una mirada que me transportaba a un hermoso lugar en donde no existían las barreras ni el tiempo. Yo tenía tanto amor para García, un amor limpio, derecho y sin condiciones, pero podía entender si ella no sentía lo mismo. Seguramente para ella mi amor sería sucio y hasta ofensivo. Si tan solo por un instante ella pudiera sentir lo que yo estaba sintiendo, nada podría impedir que nos amáramos. Derribaríamos juntos todos los obstáculos, porque el amor verdadero lo puede todo. Pero esos solo eran deseos y fantasías de mi corazón enamorado. En el momento menos pensado, García aceptó salir a caminar conmigo. Recuerdo que era una hermosa tarde. Quizás así la veía porque iba caminando a su lado. Íbamos conversando cuando... Capítulo 7. ¿Tengo derecho a ser feliz? ¿Tengo derecho a ser feliz a pesar de ocasionar dolor a mi familia?
Todos tenemos derecho a ser felices, sin importar cómo elijamos serlo. Tenemos que aprender a expresar nuestras ideas y emociones con libertad y respeto. Comencé a sentir que nos estábamos besando el alma. No sé en qué momento nuestros labios se aproximaron y nos besamos con un beso tierno y dulce. Con solo sentir sus labios, me quedé sin aliento. Fue un momento maravilloso. Después de un profundo suspiro, tímidamente le susurré al oído: ¿por qué nos besamos si somos mujeres? López me miró tiernamente sin decir una palabra. Nos besamos nuevamente, y ese beso fue capaz de transportarme a un mundo que no conocía, pero que deseaba conocer. En ese instante todo tuvo sentido. Ahí nacía un vínculo de amor, de complicidad y de entendimiento casi indestructible. Comprendí que ese beso me abría la puerta a una nueva dimensión. Ahí comenzaba una historia de amor que se movía en lo más sublime y angelical hasta convertirse en el fuego de una pasión desbordante. Aquello era un bellísimo vaivén de ternura y erotismo. Nuestras almas sentían un gozo inmerso al verse encontrado y se preguntaban: ¿por qué permanecimos tantos años separadas? Ese era el lugar al que pertenecían. El sonido del celular nos aterrizó de golpe. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Ya vienes a casa?» Era mi hijo Tom, que estaba ansioso de que llegara a casa. «Ya voy para allá, hijo». Me entretuve un poco en la oficina, pero no tardó. Después de vivir ese hermoso y dulce momento, llegó la hora de despedirnos. Oscurecía, y mientras caminaba yo sonreía extasiada de amor. Sentía que mi energía seguía conectada a la de López. Era algo tan hermoso. Al llegar a casa, todo se fue desvaneciendo. Se interrumpió la energía de aquel momento tan mágico y fugaz. Mi mente comenzó a crear una tempestad de pensamientos y temores que sin cesar me atormentaban. Ahora me sentía terriblemente mal. Estaba dividida en dos mundos paralelos. Uno en donde me sentía libre e inmensamente feliz, y otro donde la culpa me martirizaba. ¿Cómo les iba a dar ese dolor a mis hijos? Pensaba en eso sin cesar. ¿Merecía sentir algo tan hermoso a pesar de esa situación tan inusual? ¡Qué martirio! Yo amaba a mis hijos y siempre los puse por encima de mi propia vida. Deseaba hacerlos felices y no quería lastimarlos. Pero por otro lado, ya había permanecido muchos años concentrada en el rol de ser madre, distraída de mi propia existencia, y ahora me había sacudido un torbellino de emociones que recorrían mi alma y mi corazón. ¿Qué era todo eso? ¿Y cómo podría buscar el equilibrio? El principal problema era la percepción que la familia podría tener al enterarse de mi relación sentimental. Ay, Dios mío, cómo anhelaba que mi familia conociera a López sin juzgarla. Eso haría que todo fuera mucho más fácil. Me resultaba difícil encontrar una solución. Mi intuición de madre me decía que mis hijos me amaban y aunque quizás no me comprendieran, ellos nunca dejarían de ser mis hijos y yo nunca dejaría de ser su madre. Era realmente muy complicado todo ese remolino de pensamientos y emociones. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Podría vivir ocultando mi vida amorosa y así no lastimaría a nadie? Al menos eso creía. La otra opción era decir la verdad enfrentando todo lo que viniera en consecuencia, pero no estaba preparada para hacerlo. Lo único que sabía era que no deseaba ignorar todo aquello que me llenaba el alma de felicidad. Eso sería un precio muy alto de pagar. Capítulo 8. Mi amor es ilegal ante los ojos de la gente. Cuando una mujer heterosexual se enamora de otra mujer, tiene miedo de perder a su familia. Quizás llegue a pensar que sus hijos la van a rechazar. Es por eso muchas mujeres prefieren reprimir sus emociones para no ser juzgadas. Algunas viven un amor oculto y otras despiertan y se atreven a defender su felicidad. De pronto nos topamos de frente con el atardecer y nos paramos a observar su esplendor. Por un momento las dos nos quedamos en silencio y no sé en qué momento nuestras bocas se unieron.
Juro que nada fue planeado. Todo fluía en un ambiente mágico que nos envolvía en toda una hermosa energía de amor. Suspiramos al mismo tiempo viéndonos a los ojos. Era tan hermoso. Después de ese sublime momento, García recargó su cabeza en mi hombro y cohibida murmuró: ¿Por qué nos besamos si somos mujeres? Pude sentir su amor, y también pude sentir su temor a equivocarse. Su hermosa y tímida mirada me inundó el alma de ternura. ¿Qué podía decirle? Yo estaba extasiado de amor con su dulzura. Las palabras sobraban en ese momento. Solo otro beso de amor le daría la respuesta. Otro beso le diría que lo que sentíamos no era un juego. Le diría que el amor que nace del alma no tiene ojos ni mente para juzgar. Le diría que amarnos no era un pecado. Y le diría que nuestro amor había llegado para embellecer nuestro árido camino. Después de besarnos, ya era imposible que nuestras almas se desprendieran, aunque para muchos nuestro amor fuera algo sucio y prohibido. Llegó el momento de despedirnos. Fue algo muy doloroso. Tenía miedo de que al irse todo se terminara en ese instante. Le rogaba a Dios que no la alejara de mí. Durante mucho tiempo estuve mirándola. Mientras se alejaba deseaba caminar por siempre a su lado. Deseaba decirle que ya no quería separarme de ella. Esa noche no pude dormir. Muchas emociones me invadían. Pensaba en el momento tan hermoso que habíamos vivido. Recordaba sus ojos enamorados preguntando: ¿por qué nos besamos si somos mujeres? Y suspiraba profundamente. Por otro lado, me sentía culpable de lo que había pasado. ¿Qué lío se iba a armar si su familia se enteraba? Ella no tenía por qué pasar por todo eso, no era justo. También que estábamos siendo amigos, ¿por qué teníamos que besarnos? Eso le iba a complicar la vida y sin duda terminaría por alejarnos. Cuando al fin había encontrado el amor de mi vida y toda la oscuridad se había ido, estaba a nada de perderla para siempre. ¿Pero qué podía hacer yo? Solo me quedaba tener fe y confiar en el amor. No debía presionarla ni entrometerme en su vida familiar. Tenía que respetar su decisión cualquiera que está fuera. Dios mío, qué martirio. Jamás había pasado una prueba tan difícil. Sentía que iban muriendo mis ilusiones de estar con ella. Mi corazón estaba comenzando a agonizar. Tenía muchísimas ganas de abrazarla y decirle que la amaba. Me di cuenta de que en tan poco tiempo estaba perdiendo el control de mí mismo, y si ella tomaba la decisión de alejarse, aunque fuera duro, yo tenía que continuar con mi vida. Estaba obligado a enfrentar la situación. Quizás debía disculparme con ella, aunque yo no tuviera culpa de nada. Capítulo 9. Entre la mente y el corazón. ¿Por qué llamar error al amor cuando no es físicamente agradable a la vista de algunos? En el universo existe una energía que nos une y que sin importar las ideologías o creencias nos hace conectar. Esa energía es el origen del amor y de la felicidad. A la mañana siguiente lloviznaba. Abrí mi paraguas y apresurada me dirigí a trabajar. Deseaba llegar rápidamente para poder hablar con López, aunque fuera solo un momento antes de que nos ocupáramos en nuestras actividades. A lo lejos pude ver que cerca de la oficina estaba López toda empapada, esperando a que yo llegara. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Al acercarme pude notar su nerviosismo y su mirada tímida e insegura. Parecía un niño que había hecho algo terrible y temía ser castigado. Al verme se acercó a saludarme. «Hola, buenos días, ¿cómo estás?» López me saludaba y me veía como tanteando terreno. La gente que pasaba por ahí nos miraba y reía con morbo y con malicia. Algunos murmuraban molestos, como si al saludarnos estuviéramos cometiendo un delito. Incómoda contesté: «Hola, buenos días. Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?», le respondí. «¿Todo bien?», me preguntó confundida. «Por supuesto, todo de maravilla. ¿Qué se te ofrece?», le pregunté cortante. Deseaba terminar cuanto antes esa conversación. López bajó la cabeza con tristeza y sin saber qué decir me contestó: «Que tengas un excelente día. Con tu permiso me retiro a trabajar». Se le veía triste. Seguramente pensaba que yo había decidido ignorar lo que había pasado. ¿Pero qué diablos pasaba por mi mente? ¿Por qué la traté así? Nunca debí hablarle así. La verdad es que comencé a sentir angustia en cuanto vi el rechazo de la gente. Si yo decidía continuar adelante con aquello, estaría del otro lado de la moneda, y ahora me tocaría a mí enfrentar el morbo y el repudio de la gente. Comenzó a remorderme la conciencia, pero no podía estar actuando irresponsablemente. Me había costado mucho reconciliarme conmigo misma para tirar todo a la basura.
Las noches siguientes fueron de mucha introspección. Pasé muchas horas meditando en todo aquello que estaba sintiendo. Necesitaba desintoxicar mi cerebro de todos los temores que se habían metido en mi cabeza. Solo de esa manera podría armonizar la mente y el corazón. Paulatinamente fui soltando todo aquello que me atormentaba. Solo así logré apreciar desde otro ángulo todo el panorama. Comprendí entonces que aquella energía que me unía a López no nacía de la soledad. Tampoco era una ilusión y mucho menos sentía la necesidad de que ella me protegiera. Lo que había entre nosotras nacía desde el alma y tenía una estructura perfectamente simétrica. Nuestras energías armonizaban y de ellas emanaba un amor inagotable. Realmente amaba a López con todo lo que ella era. Ya no había temores ni dudas. Mi temor al rechazo no era más que adicciones de mi mente. Por lo tanto, había decidido no darle más importancia de la que en realidad tenía. Ahora simplemente deseaba compartir mi caminar al lado de López, no detrás ni delante de ella, sino a la par, lado a lado, compartiendo nuestras experiencias de vida. Pero López también necesitaba estar segura de querer continuar su camino a mi lado. Diariamente al llegar a la oficina encontraba una notita en mi escritorio. En ella López me pedía que escuchara alguna canción. Esa era su manera de comunicarse conmigo y de decirme lo que estaba sintiendo. Yo sabía que mi personalidad la intimidaba mucho y, la verdad, eso me causaba ternura y hasta cierto punto me divertía. Así que entendía por qué no podía acercarse a mí después de la actitud tan horrible que tuve hacia con ella. Los días pasaban y seguíamos distanciadas sin voltear a vernos y sin hablarnos, pero sintiéndonos y amándonos en el silencio de nuestras soledades. Capítulo 10. Perdido entre tu confusión. No tener las cosas claras crea confusión. Para aclarar la revolución de pensamientos y sentimientos, debemos respetar y dar espacio a la persona que amamos, aunque eso nos cause tristeza, incertidumbre y dolor. El despertador sonó a las 5:30. Salté de la cama impaciente y me metí a la ducha. Estaba ansioso por llegar a la oficina. Necesitaba saber qué había pasado, así que impaciente salí de casa sin advertir que lloviznaba. No me importaba. Lo que deseaba era ver a García cuanto antes. Llegué hecho una sopa a mi destino. Tenía rato esperando a García y de pronto apareció. Ahí estaba ella, más hermosa que nunca. Me sentía temeroso. Quizás ella ya lo había pensado bien y no quería saber más de mí. Aún así, me atreví a acercarme para saludarla. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Sentí su respuesta fría. Era como si no recordara lo que había pasado entre nosotros. ¿Todo bien? Pregunté confundido. Por supuesto, todo de maravilla. ¿Necesitas algo? Su respuesta tajante me demostraba rechazo. Aquel desplante me hizo sentir humillado. No sabía qué decirle. Solo le deseé un excelente día y me retiré de ahí cuanto antes con un dolor en el pecho. Sentía que me había arrancado el corazón. Pero ¿quién me había creído yo? ¿Cómo llegué a pensar que podíamos tener algo más que una amistad? ¡Qué tonto! El día se me hizo eterno. No podía concentrarme en mi trabajo. Llegó el atardecer y por fin pude llegar a casa. Abatido me desplomé en el sillón. Estaba sentado, desconcertado con mil preguntas y tormentos en mi mente, deseando saber qué había pasado después de aquel sublime momento que tuvimos. ¡Qué incertidumbre tan cruel! Ahora estaba dentro de un laberinto perdido sin saber qué había pasado. Ella no pudo haber borrado ese momento de su corazón. ¿Y yo ahora cómo podría olvidar su mirada y su voz susurrando en mi oído? Imposible. Noche tras noche sentía que me asfixiaba entre las paredes de mi habitación. Daba vueltas en mi cama mientras pensaba, pero qué necesidad de complicarle la vida a García. Le había fallado y me fallé a mí mismo. ¿Y ahora cómo arreglaba aquel desastre? Por las mañanas trataba de acercarme a ella para disculparme, pero me sentía muy intimidado por su actitud distante e indiferente. Lo más atrevido que pude hacer fue dejar en su escritorio algunas notitas. En ella le pedía que escuchara alguna canción que con su letra decía lo que no me atrevía a decir con mis palabras. Aun en medio de las espinas que sentía clavadas en mi pecho, cada día amaba más a García. No era la típica atracción física o la ilusión de sentirme aceptado. Esto iba mucho más allá. Era tan fuerte la energía de amor hacia ella
que estaba dispuesto a amarla a distancia y en silencio. A menudo trataba de evocar el recuerdo de aquel dulce beso, y eso me ayudaba a materializar la mirada de amor en los ojos de García. Al recordar aquel momento me quedaba claro que ella me amaba. Desde el día en que nuestros labios se unieron lo supe, pero seguramente García no estaba dispuesta a pasar por el juicio de su familia para defender el amor que sentíamos. Capítulo 11. Abriendo mi armario. Voy abriendo mi armario para mostrarme al mundo tal y como soy ahora. Deslizo la puerta suavemente, con naturalidad y sin temor, para vivir en total libertad y plenitud. Eran ya las 6 de la tarde de un jueves cuando, apresurada, subí al segundo piso para pedir algunos documentos que necesitaba. Al bajar por las escaleras me extrañó ver a López tratando de poner otra notita en mi escritorio. Era raro verla en la oficina a esa hora. Fue curioso ver con cuánto sigilo se movía para no ser atrapada. Y aunque aquella escena me causaba gracia y ternura, ya era el momento de parar aquello. Me acerqué silenciosa para atraparla. «Hola». Al escuchar mi voz, sorprendida se volvió para verme y nerviosa arrugó aquella notita que me había escrito. Jamás olvidaré la expresión de sorpresa y emoción en su cara cuando escuchó mi voz. El estar frente a frente, las dos esbozamos una sonrisa, y como si fuéramos dos imanes nos sentimos atraídas por una gran fuerza que nos llevó a abrazarnos. El estar tan cerca nos producía estar al borde de las lágrimas. Con la voz quebrantada, López comenzó a disculparse. Ya sentía total responsabilidad por mi distanciamiento y, a pesar de no saber lo que pasaba, ella abría su corazón. Perdón. Jamás quise ofenderte y mucho menos hacerte daño. López se veía inmensamente triste. Créeme que a veces desearía que nada de esto hubiera pasado. No tengo el derecho de confundirte o complicarte la vida. Comprendo si te has sentido molesta conmigo. Al escucharla, dejé de mirar a la mujer que veía con mis ojos y comencé a ver la pureza de su alma. Continuamos charlando abrazados. Quería parar el tiempo para que no terminara ese momento tan dulce. Fue hermoso que nuestras almas se reconocieran en el mismo instante en el que nuestras miradas se cruzaron. Dolorosamente existe una discrepancia entre esa sublime energía que nos envuelve con tanto amor y la percepción que tienen los demás ante lo que sentimos. De pronto López me interrumpió. Resignada y muy triste comenzó a hablar. García, no necesitas decir nada más. No he llegado a tu vida para complicártela ni hacérte sufrir. Te entiendo perfectamente. Soy consciente de que no es fácil tener una relación con una persona como yo. López hizo una pausa y no pudo contener más sus lágrimas. Trató de tranquilizarse y luego continuó hablando. ¿Sabes? He tenido que lidiar toda mi vida con una sociedad que ha decidido que mi vida no vale lo suficiente para ser amado y respetado. No importa cuánto me esfuerce cada día para ser una mejor persona, nunca seré lo suficientemente bueno para ser aceptado. La dejé que sacara todo lo que la estaba ahogando por dentro. De repente, López levantó la cara, se secó las lágrimas y dijo: «Por suerte, ya no malgasto mi energía en tratar de agradar o encajar en un mundo de ciegos y sordos. Solo quiero que sepas que me siento agradecido de coincidir en este mundo contigo. Eres lo más hermoso que he podido vivir». Comprendía que López quería callarme para no escuchar de mi boca que todo había terminado. No tenía caso prolongar la agonía. Por un minuto nos quedamos en silencio hasta que tomé la palabra. Te decía que me he dado el tiempo para buscar dentro de mí la respuesta de todo esto que he estado sintiendo.
No quería actuar por impulso, ya que ocasionaría mucho daño y eso sería desastroso. Te confieso que he tenido que librar una guerra en mi mente y al hacerlo me he liberado. López no apartaba la vista de mis ojos. Seguramente deseaba adivinar lo que estaba a punto de decirle. Gracias a que pude encontrar la calma dentro de mi tempestad, me di cuenta de que todo esto no es una emoción pasajera ni un capricho que se puede confundir con amor. Esto que ha surgido dentro de mí es una energía que fluye y me llena de amor, un amor que no me obliga ni me condiciona a nada. Esta energía nos trajo hasta aquí y nos hizo conocernos, aceptarnos y amarnos con todo lo que somos. Una luz de esperanza iluminó los ojos de López. Sí, este amor ha llegado a despertarme el alma cuando ya no esperaba nada. Hay algo más que un simple sentimiento o deseo. Se siente tan natural y suave que no necesita de reglas ni manuales hechos a la medida, solo llega como una brisa que de pronto nos acaricia suavemente. Deseo comenzar a andar junto a ti, despacio y sin prisas. Sé que nuestro camino no será fácil, pero volaremos por todas las que no se atrevieron a volar. Te prometo tomarte de la mano para juntas convertir cada lágrima y sonrisa en los miles de colores que pintarán nuestro hermoso arco iris. Nuestros labios se unieron, sellando el pacto de amor de dos mujeres de mundos opuestos, dos extrañas envueltas en un amor imposible que llegó para iluminar sus vidas. Dos semillas que se encontraron en el desierto y florecieron con el riego de sus lágrimas llenas de amor. A partir de ese momento, comencé a construir a la mujer que ahora soy. Es asombroso el poder que tiene la energía del amor. Todo fue encajando tan perfectamente como un rompecabezas. Y aunque no ha sido fácil, ha valido la pena. Ahora vea todo desde una nueva perspectiva. He descubierto que sin importar quiénes seamos, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de amar y ser amados, porque esa es nuestra naturaleza. Sé que para muchos mi vida puede parecer una locura total. Y lo puedo entender. No es fácil ver más allá de lo que los ojos y la mente pueden percibir. Este mundo está repleto de valores equivocados en donde la apariencia es mucho más importante que la esencia del ser humano. Hoy agradezco a los que me han juzgado duramente por atreverme a amar de una manera diferente. Gracias a ellos, forjé mi propio camino y descubrí que la vida es demasiado corta para vivir tratando de complacer a los demás. Capítulo 12. Pintando el arco iris. Después de la tormenta, llega el sol, y al salir el arco iris, lo embellece todo. Cierto día, llegué por la tarde a la oficina. Llegué buscando, ansioso, a la única persona que me interesaba ver. Miré hacia el escritorio y vi que no se encontraba mi amada. Siguiendo mi costumbre, pensé en poner una pequeña nota en su escritorio, pero de pronto mi intención se vio interrumpida por García. «Hola». Sentí que el corazón se me salía del pecho al escuchar su voz. Al voltear a verla, un impulso nos hizo abrazarnos. Ya no podíamos contenernos más. García por fin había terminado con ese silencio tan tormentoso. Sentí un nudo en la garganta, estaba a punto de llorar de felicidad, pero era mi oportunidad para disculparme. No quería perder un instante más. Hubiera querido darle un beso y decirle que la amaba, pero me callaba porque mis sentimientos no importaban. Lo importante era regresarle su vida y su tranquilidad. Perdón. Jamás quise ofenderte, y mucho menos hacerte daño. Créeme que a veces desearía que nada de esto hubiera pasado. No tengo derecho a confundirte ni a complicarte la vida. Estaba hecho. Solo me quedaba escuchar a García. Pero me aferraba a estar abrazado a ella. Era un momento hermoso que estaba a punto de morir. García comenzó a hablar, y a medida que la escuchaba mi corazón se hacía 1000 pedazos. Ella temía por el rechazo de sus hijos y de la sociedad.
No tenía caso hablar de eso, yo me sentía un condenado sin derechos. Era obvio que no había forma de arreglar nada, así que decidí interrumpirla. Si alguien sabía del rechazo social, obviamente era yo. Así que la entendía. Yo lo había sufrido en carne propia. No quería llorar, pero no podía evitarlo. Mis palabras salían llenas de tristeza y dolor, y aún así le mostré mis cicatrices, y resignado le agradecí por cada pequeño momento que compartí a su lado. Después de escucharme con atención, tuvimos un momento de nostalgia. Luego García continuó hablando. Definitivamente ella no estaba dispuesta a quedarse callada, y yo estaba obligado a escucharla. Mientras García hablaba, podía sentir el cálido latir de nuestros corazones. Era tan reconfortante estar tan cerca de ella que deseaba inmortalizar aquel instante. Estábamos a punto de perder todo lo que la vida nos había regalado. Ya no habría más abrazos, ni miradas eternas, mucho menos besos de amor. Yo quería compartir mi vida con ella, y mi corazón sabía que ella deseaba lo mismo. En ese momento comencé a orar por un milagro. No quería perderla. Sería como perderme en la oscuridad. Continuamos charlando, y de pronto sentí que mi oración estaba siendo escuchada. García me amaba y deseaba estar a mi lado. Ella sabía que no iba a ser fácil, y aún así estaba dispuesta a que el mundo fuera testigo de nuestra hermosa locura. El amor había vencido. A lo largo de mi vida me han arrojado muchas piedras. Algunas las pude esquivar y otras me hirieron casi hasta matarme. Pero a pesar de eso seguí de pie, siempre luchando, y gracias a eso en ese camino encontré el amor de mi vida, y toda la oscuridad ella la fue convirtiendo en una luz cálida y maravillosa. Sé muy bien que biológicamente no soy un hombre, pero siempre me he sentido como tal. Por eso mi mujer me trata como si lo fuera. Para ella soy su marido, el hombre que la protege y que daría la vida por ella si fuera necesario. García me ama tal como soy, y es por eso que se atreve a soñar conmigo. Algún día todo lo que soy desaparecerá, por lo que no pienso perder ni un instante en distraerme en quienes no me entienden. Por el contrario, vivo mi presente y nunca más me avergonzaré ni me encogeré como un grano de arena. Viviré mi vida al lado de la mujer que amo y que me ama, pintando nuestro arco iris con cada piedra que nos han lanzado, pero también con las miles de sonrisas de quienes nos aman y nos acompañan en nuestra historia de amor. ¿Por qué nos besamos si somos mujeres? Quizás tú también te has preguntado ¿por qué nos besamos si somos mujeres? Nos besamos porque tenemos la sensibilidad y la delicadeza de sentir lo que siente la otra. Nos besamos para dar lo mejor que tenemos. Con un beso nos fundimos para hacernos una sola. Cada beso es capaz de transportarnos a un mundo lleno de amor. Es como vernos en un espejo reflejadas. Es entendimiento puro. Es dejar atrás la prisión de la mente que divide para amarnos en libertad y plenitud. García y López, dos mujeres que después de enfrentar las adversidades y retos en sus vidas, coinciden en un punto y a pesar de querer protegerse una de la otra, terminan por enamorarse cuando menos se lo esperaban. A veces las personas me dicen cosas como «no se te nota que eres gay», como si fuera un delito. Tal pareciera que el ser gay me devaluara. Hace falta mucha empatía en nuestra sociedad para entender que somos seres humanos sea cual sea nuestro aspecto. García. Permítete disfrutar de tu existencia. Sueña, ama y sé feliz, sin importar lo que opinen o piensen los demás. No dejes que la vida se te vaya sin vivir en plenitud. Tienes todo el derecho de ser quien eres y de ser feliz. López. El camino no está en el cielo. El camino está en el corazón. Buda. Con todo el amor para ti, deseamos que disfrutes de la escucha de este hermoso audiolibro. García y López.
Hola, muy buenas. Pues bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid P. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Por favor, si así lo sientes, déjanos tu impresión en los comentarios, que a todos nos gusta leerlos y intercambiar perspectivas con la comunidad y sobre todo apoyarnos entre todos los oyentes que somos. Te recuerdo que si quieres contratar los servicios de locución del canal, puedes hacerlo a través de la página web cristinaingrid.com y encontrarme en las redes sociales de Facebook e Instagram como Cristina Ingrid P. Si quieres hacer tu libro audiolibro o tu texto audiotexto, puedes contactar con nosotros a través de ahí. Si quieres una sesión privada conmigo, recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Un besito muy grande y deseamos que estés bien. Te recuerdo también que si quieres hacer un donativo para el canal, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo, y te animo a que consultes los enlaces a otras obras de la autora. Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí y por luchar cada día. Un besito.